De manera extraoficial se ha mencionado muchas veces que fue fundado realmente por agentes de la CIA. Mencionan que a partir del año 2013, empresas chinas de químicos empezaron a exportar fentanilo y precursores por medio del correo a Estados Unidos. La pregunta es si estamos viendo el inicio de una nueva guerra fría o si estamos viviendo la guerra del opio 2.0. ¿Qué onda, plebe? El domingo pasado, como ya saben, el gobierno mexicano en conjunto con inteligencia gringa renunció al Mencho, el capo de la droga más buscado de la última década. Y mientras los chairos festejan que la presidenta se echó al Pablo Escobar de la década y los fachos nos regodeamos que la presidencia retomó la estrategia de la guerra contra el narco, muy pocos están viendo lo que realmente parece ser, y que es que esta detención y eliminación tiene más que ver con la captura de Maduro que realmente una iniciativa de México para controlar el crimen organizado. Si quieres que te cuente todo el chisme y en qué punto está todo esto relacionado, quédate en el video. En los años 80 en Chihuahua fue descubierto un rancho llamado El Búfalo. Este estaba controlado por el cártel de Guadalajara, que tenía como sus líderes a Caro Quintero, Félix Gallardo y Ernesto Fonseca. Este lugar, que fue descubierto y destruido en 1984, de manera extraoficial se ha mencionado muchas veces que fue fundado realmente por agentes de la CIA. Esto con el fin de mantener un flujo constante de estupefacientes para todos los marihuanos que venían de la guerra de Vietnam. Pero digo, esto solamente era manera de contexto porque el dato que nos importa es el del fentanilo, que a pesar de que lleva usándose desde los 60 como un farmacéutico, a partir del año 2010 aproximadamente fue que las organizaciones criminales empezaron a considerarlo como una opción a la heroína. Esto debido a que el fentanilo tiene todo ventajas respecto a la heroína. No necesitas una planta, no necesitas el campo, es más fácil de transportarse, es mucho más barato y también es mucho más potente. Y justo es en este momento donde China aplicó la del viejo sabroso. Y ahí es donde entro yo. Ya que según documentos de la DEA, el Congreso de Estados Unidos e incluso investigaciones independientes mencionan que a partir del año 2013, empresas chinas de químicos empezaron a exportar fentanilo y precursores por medio del correo a Estados Unidos. Sí, así como te mandan los paquetes de Temu, igualito. También hay que decir que estos productos en esa época eran legales en China y pues se vendían también igual como Temu por internet. Pero ya en el año 2017, en el primer periodo de Donald Trump, se declaró el fentanilo como una emergencia de seguridad pública. Y para finales de 2021, los CDC habían reportado 100,000 muertes en un año, provocadas por sobredosis de fentanilo. Fue en este punto en el que los funcionarios del gobierno de Estados Unidos lo declararon como una emergencia de seguridad nacional. Y vaya que es un problema para Estados Unidos. Considera que en el sexenio de Felipe Calderón fueron renunciadas entre 100,000 y 120,000 personas a raíz de la violencia. Y si le sumamos las 200,000 personas que fueron renunciadas en el sexenio del Cochaburras, esa misma cantidad nos da la suma de la gente renunciada por consumo de fentanilo en los últimos 5 años en Estados Unidos. O sea, básicamente de cada lado de la frontera se manda el arma con la que va a ser renunciado el ciudadano de aquel lado. En el año 2019, el Congreso de Estados Unidos empieza a presionar a China para que empiece a regular los opioides. Y justo en este momento es donde Latinoamérica entró al rescate de los asiáticos, ya que del lado de México, el cartel de las 4 letras se volvió el socio comercial y la principal red logística entre China, México y Estados Unidos. Esto durante los primeros años de la década de 2010 funcionó de manera extraordinaria para Estados Unidos, ya que no es secreto para nadie que también ese mismo cartel estaba haciendo una inversión muy fuerte en su ejército privado, por lo cual era ganancia doble. El cartel mantenía la demanda de opioides cubierta y además era un excelente cliente para las armadoras gringas. Paralelamente, fuentes de investigación también empezaron a señalar a Nicolás Maduro y a su gobierno de usar estructuras estatales para facilitar el tráfico de drogas por el Caribe hacia Miami. La relación entre China y Venezuela data desde 2008, donde el dragón asiático provee telecomunicaciones, tecnología y hasta seguridad. Y no precisamente porque les parezca chistoso que digan mamá huevo. Esta relación se intensificó justamente en el año 2019, cuando Estados Unidos empezó a imponer sanciones al petróleo venezolano. Si se dan cuenta que empieza a haber un patrón ahí en las fechas, que hasta parece que las piezas se empiezan a acomodar por casualidad, y la verdad es que en política nunca hay casualidades. Pero esto decayó en que Maduro tuviera una mayor cercanía con China y también intensificó las acusaciones de Estados Unidos sobre que era un narcoterrorista. Esto ocasionó que en el año 2023 Estados Unidos empujara muchísimo la realización de votaciones en Venezuela para elegir al nuevo presidente, con la promesa de reducir las sanciones. Estas votaciones
elecciones se realizaban en el año 2025 y como todos sabemos, Maduro se aventó un fraude que todos los chairos niegan. Pero justamente este fraude es la carta que ha usado Washington para su secuestro y posterior enjuiciamiento, ya que si Maduro fuera un presidente legítimo, estuviera cubierto por el derecho internacional que dice que ningún jefe de estado puede ser enjuiciado en tribunales extranjeras. El tema es que Estados Unidos desconoció las elecciones desde el primer día y Maduro tendría que presentar las actas para corroborar su legitimidad. Y todos sabemos qué va a pasar si Maduro presenta las actas. Y es por eso, plebes, que estos dos eventos, aunque parezcan completamente aislados y que solamente pasaron el mismo año, parecen más bien parte de un plan muy bien orquestado por Washington para reducir la influencia de China en la región, dejar de capitalizar a su enemigo y de paso reducir el número de adictos en las calles. Dicho de paso, es lo que menos les interesa a los gringos. Así que mientras en México la lucha está entre chairos y fachos, el juego real se está jugando en otro nivel. Esto no es una guerra contra el narco como lo dice Washington, es una guerra contra redes globales de poder. Y América Latina es solo el campo de batalla, porque al final los imperios no caen por discursos, caen por dinero, influencia y por control. Y hoy el dinero pasa por el fentanilo. En el siglo XIX, el imperio británico utilizó el opio para debilitar al imperio chino. Hoy China es acusada de exportar los químicos que están envenenando a los gringos. Como podemos ver, la historia no hace más que repetirse. Así que la pregunta no es si esto es una coincidencia. La pregunta es si estamos viendo el inicio de una nueva guerra fría o si estamos viviendo la guerra del opio 2.0. Si ese tipo de análisis te interesa, suscríbete porque este es el primer capítulo. Voy a seguir conectando puntos que casi nadie te está explicando. Déjame saber en los comentarios si soy un pinche exagerado o si tú también piensas que esto es la guerra del opio 2.0. Y también dime qué tema quieres que investigue para el próximo video. ¡Ánimo, plebes!